difícil, sino el cómo la viven y cómo la experimentan los padres. Fíjate que esto tiene que ver mucho con la forma en que solucionan los problemas. Los padres van a ser un modelo para los hijos de cómo solucionan los problemas. Si los padres son conflictivos, demoran el conflicto muchísimo tiempo, causando dolor y sufrimiento emocional, estos hijos es probable que en el futuro tiendan a tener ese tipo de conductas como un modelaje. Entonces pienso que necesariamente los padres tienen la batuta en eso. ¿Y cuán preparados están estos padres para asumir esa nueva responsabilidad? A veces poco. ¿Saben todos cómo actuar? No, porque estamos hablando de un escenario complejo y muchas veces se llega a esta nueva configuración familiar sin haber tramitado las cosas anteriores. No es que tú hayas vivido experiencias, sino, como decía muy bien Carmen Alicia, sino que tú de una u otra forma te beneficies de esas experiencias y aprendas. Y procures no cometer los errores del pasado en nuevas relaciones. Y vamos a ponernos un poquito en esos zapatos de ese papá o esa mamá que tiene sus hijos, que se divorció hace unos 2, 3 años quizás, gusta de una persona y siente que puede rehacer su vida con ella. ¿Cómo se siente en ese momento en el que sabe que ya es hora de presentárselo a los hijos, a la familia, a todo su círculo social? De manera muy espontánea, si ya ha cerrado su duelo anterior con la pareja que previamente pues, tuvo dificultades, tiene que presentarlo poco a poco, de manera muy natural, como un proceso natural. La persona, si está joven, puede rehacer su vida, comunicándole, no debe haber agendas ocultas en la comunicación, sino directamente, esta es mi nueva pareja, yo quiero constituir un hogar con esta persona, y irlo incorporando en actividades y reuniones familiares para que lo vayan conociendo. ¿Y cómo se debe hacer esa integración con los hijos? Que es quizás de quienes los padres suelen tener un poquito más de miedo sobre cómo vayan a reaccionar. Me encantó lo que acaban de comentar de no deben haber agendas ocultas y hay que tener un respeto por los tiempos del otro. Yo les digo muchas veces a los papás, cuando ellos deciden presentarle a los hijos, a los amigos, porque hablamos mucho de los hijos, pero también en el tema de familias reconstituidas están los suegros, los ex-suegros, los cuñados, toda esa gente está allí, los amigos, ¿okay? Pero la prioridad es los niños. Cuando estas personas deciden presentar a esta persona con quien se está estableciendo una nueva relación, ya tienen kilometraje, pero los niños no. Es la primera vez que te veo y quizás todavía estoy digiriendo que te voy a empezar a ver. Entonces tiene que haber un respeto para que no haya indigestión. ¿Cómo debe ser esa incorporación inicial? Lo acababan de mencionar, ¿verdad? Quizás es algo de que, mira, te la presenté hoy y entonces ya a partir de mañana pasado y luego te voy a ir a buscar todos los días con ella o con él. Eso es un error. De hecho, incluso una de las sugerencias que uno hace en divorcios, que no necesariamente ya haya una familia reconstituida nueva, por ejemplo, en estos regímenes de visitas que son cada 15 días, me lo dicen tanto los niños en consulta. O sea, cada vez que viene mi papá viene con la mujer. Y viene con los hijitos de la mujer, entonces encima que yo no lo veo casi nunca, tengo que compartirlo, o viceversa, o cada vez que viene mi mamá, tengo que compartirlo con una persona que no forma parte de mi historia y siento que ya entro en rivalidad, entonces hay que ser muy inteligente. Hay momentos que son privados y exclusivos de ese primer vínculo parental, padres-hijos, y ahí no entra más nadie. Y hay otros momentos en los que pueden ir entrando. Probablemente las preguntas o las personas también se estén preguntando, bueno, ¿y a quién suele afectarle más este proceso de incorporación a una familia reconstituida o ensamblada? Vamos a verlo a través de este material. Son muchos los estudios que han señalado que las familias reconstituidas manifiestan altos niveles de estrés, siendo estos considerablemente mayores y experimentando estresores cualitativamente diferentes a los de las familias intactas. Además, existe un acuerdo generalizado en admitir que los padrastros y madrastras son susceptibles de experimentar niveles de malestar, fruto de su vivencia familiar, según un estudio del Colegio de Psicólogos de Madrid. Sin embargo, son las mujeres en las familias reconstituidas, madres, madrastras e hijastras, las que experimentan mayores niveles de estrés y menos satisfacción general con las relaciones familiares que los hombres. Entre las posibles fuentes de estrés que tienen que afrontar estas familias en el proceso de formación de la nueva estructura familiar se han mencionado la consolidación del vínculo marital, el establecimiento de los nuevos roles familiares o la regulación de la convivencia familiar. Por otra parte, de los distintos vínculos familiares, la relación entre el padrastro, madrastra y los hijastros
se considera fundamental para el funcionamiento adecuado de la familia reconstituida. De hecho, parece que la calidad de la relación padrastro-madrastra, hijastro o hijastra, es un predictor importante de la calidad de la vida familiar y de los niveles de estrés familiar. Sin embargo, no son pocos los estudios que mencionan esta relación conflictiva como una de las principales fuentes de estrés familiar, según la cual los padrastros y madrastras intentan por todos los medios ganar el afecto y aprobación de sus hijastros, evitando decir o hacer algo que pueda afectarles. Esta situación no puede mantenerse durante mucho tiempo y acaban sintiéndose emocionalmente chantajeados. Atención mujeres, que tendemos más a esto del estrés. Hay que manejar la situación con naturalidad, poco a poco, respetando los tiempos de todos, inclusive los tiempos de nosotros mismos. Hay muchísimas preguntas a través del Twitter, también respuestas a nuestra pregunta, que les recordamos que en este caso es: ¿cómo creen ustedes que se puede lograr alcanzar la armonía en la convivencia en el marco o dentro de una familia reconstituida? La mejor respuesta, por supuesto, será comentada al final del programa. El Generoso nos dice: en marco de muchos factores que conducen a la separación, no es cuestionable el marco, siempre que sean responsables con los hijos. Ani Canache nos dice: soluciones familia, puedo quitarle el apellido de su padre a mi hijo y ponerle el de su padrastro, ya que el papá se olvidó de él. Una respuesta rápida. No. Nos dice también por acá más adelante Doris Mendoza: ¿cómo hacer que entiendan una nueva relación cuando el duelo es por muerte de su padre? Una respuesta rápida para ella. Es que fíjate, hay distintos tipos de familias reconstituidas y a veces tienen que ver con duelo por muerte real. Viene una nueva figura que no viene a sustituir, forma parte quizás de la vida de la elección, y lo que yo he encontrado es que muchas veces es más manejable, porque alguien se fue, es una ley de vida. Es distinto que la mamá o el papá estén por allí. ¿Sí? Claro. Y haya que compartir los roles. Okay. Igual depende de la edad, porque el niño más pequeño se adapta a la nueva figura parental muchísimo más que un adolescente que posiblemente está en la fase de conflicto. Y generalmente tiene resistencias y ya tiene clara la figura de autoridad que era su padre. Siempre va a existir allí como en su imaginación y en su, vamos a decir, en su memoria existe un padre, y jamás un padrastro va a ser sustituto. Una pregunta que también es frecuente, sobre todo en el caso de las madres, porque quizás para el hombre no es tan difícil incluir a esta tercera persona, a su nueva pareja, a una mujer que llega a su lado, y integrarla con los hijos o con la familia. Pero para la mujer es un poco más difícil quizás, por una cuestión de creencias, por el vivo con mis hijos, además, que quizás no es el caso frecuente en los padres. ¿Cómo hago yo para decirle a mis hijos que alguien probablemente se va a mudar a la casa y que ya no vamos a ser mis hijos y yo solamente, sino que un hombre también va a estar acá? Esa situación genera muchísimo estrés, como ya lo veíamos, pero en todo caso, ¿cuánto tiempo se debe esperar para hacer esto? Después de un divorcio, de una separación, de una pérdida por duelo, por viudez. No hay como un tiempo establecido como tal, más bien es la forma en que se haga la incorporación de esta persona a la vida, que no venga a hacer intromisión en la vida y la dinámica familiar. Generalmente los expertos recomiendan que no sea el mismo hogar, sino que estas personas se establezcan en otro hogar, pero por la situación económica a veces es difícil, y lo que generalmente se ve es que se incorporan a la casa anterior. Lo importante es que no cambien los valores, que se mantengan, que haya como un consenso, que haya unas costumbres que no vengan a violentar el statu quo, lo que anteriormente estaba, para que sea más fácil esa adaptación. Se recomienda muchísimo que los padres, como tienen esta nueva pareja, hay rivalidades a nivel emocional, hay muchísimo celo, entonces que se le dé un tiempo a la pareja en la intimidad y que se le dé un tiempo a cada uno de los hijos y que se le dé de alguna manera libertad a la otra persona para que también comparta con sus hijos que están fuera, y generalmente van a tener una relación, vamos a decir, diplomática, económica, social, como tú quieras, con la otra persona, y eso lo tienen que digerir, porque las personas se divorcian de su pareja, pero eso es relativo, porque no se divorcian, tú estás unido de por vida en relaciones que tienen que ver con tu expareja, matrimonios, cumpleaños, enfermedades, muerte, fallecimiento, todo eso te va a unir nuevamente, y la otra persona tiene que estar al tanto de esto. Claro.
Eso No es puede muy pretender importante. que ahora como estás conmigo, tú no tienes Exactamente. más nada que ver con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos. Exactamente. Nati, quiero comentar dos cositas que me Adelante. parecieron muy importantes en relación a cómo nominamos a esta nueva persona. Fíjate, a veces incluso los niños pueden pasar más tiempo en su vida con un padrastro que con un papá o con una madrastra que con un papá, sobre todo si la separación se dio en años tempranos. Sí. Y es una figura que incorporan como una figura paterna. Y muchas veces, hasta de manera espontánea, son los mismos niños que quieren decir mami, papi, papá, y a veces los otros papás de origen se sienten. Una de las sugerencias que yo hago es que primero hay que escuchar al niño y hay que ver cómo él se aproxima, pero hay que plantear las cosas con claridad. Tenía un niñito que me decía, yo tengo 4 papás, y entonces, no, mi amor. O sea, seguramente tienes 4 personas, 4 señores muy importantes en tu vida. ¿Cómo le dices? Si a veces les dicen daddy o papi o papá perucho o le dicen el nombre poniendo ejemplos. Pero es importante que quede clara quién es la figura y que los padres no fomenten eso en los niños. Y ahora le vas a decir a Carmen, mamá, hay que respetar mucho eso. Y lo otro que tú decías que me quedé pensando... O cuando de repente el niño llega a su casa con su mamá y le dice, ay, no, tú sabes que mi mamá fulana... Exactamente. Y la pobre madre queda como en shock. Exactamente. Sí. A veces los niños hacen un switch de manera natural. ¿Ok? A veces ellos se sienten muy cómodos Claro. diciéndole a su padrastro o a su madrastra mamá o papá, pero saben dónde lo manejan, saben cómo lo manejan, así que todo hay que pasarlo por la palabra y explicarlo. Y lo segundo, cuando tú hablabas del rol de la mujer, cuando es la mujer la que tiene pues que dar la cara y decir yo voy a rehacer mi vida, va a vivir un nuevo señor aquí. Muchas veces dicen, y yo no tengo nada que explicarle al papá de mis hijos porque esta es mi casa, ya nos divorciamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo siento que cuando nunca se pierde de vista a los hijos, ¿ok? La importancia de preservar a los hijos, independientemente de que sea la casa de uno o de otro, o ya no se establezca una relación de pareja con una persona previa, el papá de los hijos tiene derecho a saber con quién van a estar sus hijos o la mamá de los hijos. No hay que ocultarlo. No es un tema de rivalidad, de poder, de revanchismo, yo hago con mi vida lo que me da la gana, eso es cierto, pero muchas veces yo le digo, seguramente tú quieres saber con quién están tus hijos cuando tú no estás, dónde están, por eso es importante que no haya agendas ocultas. Es un tema de prioridad y de cuidar a los hijos. Y cuando pues, los padres respectivos tienen la información básica, la cosa fluye más, ¿no? Fluye sin tanta sospecha. Yo creo que eso es importante. Aquí hay que seguir hablando de esto de los padres, sobre todo en lo que se refiere a qué es lo que determina una buena relación entre los hijos y estas nuevas parejas, sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Eso definitivamente es un temazo. De eso hablamos al regreso de la pausa, ya venimos.